Estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias del Mediodía. Homenaje a las víctimas. Hoy hace 20 años las FARC atentaron contra el Club El Nogal. Sobrevivientes y familiares de los fallecidos recuerdan los dolorosos momentos del ataque. El gobierno presentó proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. El documento inicia discusión en el Congreso de la República. Comenzó la mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud y delegados de la OMS que asesorarán la reforma al sistema. Exministros la cuestionan, aseguran que con los cambios se pone en riesgo la atención en salud. Cruce de mensajes entre presidente Petro y expresidente Duque por el metro de Bogotá. El primer mandatario asegura que el anterior gobierno generó detrimento patrimonial al no seguir con la línea subterránea. En el mundo, más de 5.000 muertos ha dejado el terremoto en Turquía y Siria. Naciones movilizan ayudas para atender a los damnificados. 2 policías fueron asesinados en Cúcuta mientras patrullaban cerca de la ciudad. 2 hombres en moto les dispararon. Sigue la alerta por incendios forestales en el país. En Tolima, las autoridades tratan de controlarlos en 2 municipios. En deportes, Colombia le ganó a Ecuador y quedó a un paso de clasificar al Mundial de Fútbol Sub-20 de Indonesia. Y en cultura, hoy se estrena por Señal Colombia Descubriendo el País del Nunca Jamás, una producción basada en la vida de James Berry, el escritor de Peter Pan. Bienvenidos, somos el noticiero de todos. Hoy hace 20 años el país se estremeció con el atentado de las extintas FARC contra el Club El Nogal de Bogotá. En el ataque terrorista, 36 personas murieron. Hoy sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas se reunieron para recordar el trágico hecho. Con ellos está Katy Sánchez. ¿Cuál ha sido la agenda del homenaje? Katy, la escuchamos. Muy buenas tardes a ustedes y también a todos los televidentes. Nos encontramos desde el Club El Nogal, donde el 7 de febrero del 2003 hubo un atentado terrorista. Hablamos no solamente también con las víctimas y con los familiares, por supuesto, sino también con esos organismos de emergencia que ayudaron a sacar a esas personas que hoy en día pueden contar qué fue lo que pasó. Hablamos también incluso con el profesor de squash, que también conocía al otro profesor que había entrado en un vehículo particular con 200 kilos de explosivos y hacer detonar este club, El Nogal, hace 20 años. Con un minuto de silencio y una misa hicieron la conmemoración por los 20 años de la tragedia en el Club El Nogal. El 7 de febrero la carrera séptima se había convertido en un corredor vial de ambulancias, fuego, escombros y gritos de auxilio. Yo fui la que estuve acá ese día y pues sí me rompí tibia y peroné, me corté la rodilla bien profundo, me partí el húmero y pues quemadas, cortadas por todas partes, pero fui muy afortunada que me encontraron rápido y me sacaron rápido. Los organismos de emergencia corrieron a salvar las vidas posibles en medio de las llamas y los grandes bloques de cemento. Tengo un vago recuerdo de una mamá muy joven, como de unos 20 años. En esa época tenía como unos 6 meses de embarazo. Estaba muy mal, pero si me estaba viendo, aquí seguimos. Él se llama Reinaldo, un profesor de squash que llegó a conocer al hombre que ingresó en el vehículo cargado con 200 kilos de explosivos al parqueadero del club. Éramos colegas porque él trabajaba en otros clubes y nos encontrábamos en diferentes clubes porque él participaba y yo también en diferentes torneos nacionales. Por investigaciones de la Fiscalía, uno de los responsables habría sido Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. El cargamento habría salido desde el Caguán hasta Suba y habría costado cerca de 1.000 millones de pesos. Hacia las
las 5 de la tarde aquí en el Club El Nogal se hará también un evento de reconciliación conmemorativo y por supuesto también un evento donde asistirán las familias de las víctimas y también las personas que sobrevivieron a ese atentado terrorista. Informa Katy Sánchez desde el Club El Nogal para RTVC Noticias, conectados 24/7. El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, que contempla un presupuesto de más de 1.100 millones de pesos. Luisa Barberi, buenas tardes. ¿Cuáles fueron los detalles de la presentación de esta hoja de ruta del Gobierno? Carolina y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente Gustavo Petro llegó acompañado de su esposa Verónica Alcocer, de la vicepresidenta Francia Márquez, del gabinete ministerial y también de los congresistas de las diferentes bancadas para radicar este Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso de la República. El documento se titula Colombia, Potencia Mundial de la Vida, tiene cerca de 166 páginas y reúne, según el Gobierno Nacional, 86.000 propuestas de 250.000 colombianos y colombianas que participaron, recordemos, en los diálogos regionales vinculantes en 1.100 municipios. Esta hoja de ruta, como usted lo menciona, será la que defina los objetivos que tiene y también las inversiones que hará el Gobierno Nacional en los próximos 4 años. El presidente Gustavo Petro aseguró que el Plan Nacional de Desarrollo presentado prioriza temas de paz, seguridad, género, juventud, convergencia regional, cambio climático y transición energética. El primer proyecto y programa para que Colombia sea una potencia mundial de la vida es que el campesinado pueda tener los espacios para cultivar alimentos. Justicia social y justicia ambiental también son dos componentes claves de esta hoja de ruta del gobierno del presidente Petro. Justicia ambiental también está escrita en esas páginas. Burla sobre la transición energética, pues allí encontramos cómo podríamos poner en los techos de las casas del Caribe y de las zonas de alta radiación solar paneles solares. El primer mandatario aprovechó su discurso para mencionar la importancia de un acuerdo nacional, tema por el cual se reunió hace algunos días con el expresidente Álvaro Uribe. Preguntaban por allí por qué me reúno con Uribe. Ya algunos maledicentes decían, ¿y qué le va a ofrecer o qué le está ofreciendo? Yo estoy ofreciendo paz. Un acuerdo nacional es necesario y imprescindible, pero no es un acuerdo nacional para arrodillar al pueblo y hacer más negocios sobre la base del sacrificio popular. Es para que Colombia se enriquezca, pero toda. El presidente Gustavo Petro finalizó reiterando las circunstancias en las que se construye este Plan Nacional de Desarrollo que, según él, está enmarcado en una crisis económica, en la inflación, el aumento del costo de vida y otras circunstancias negativas que adujo a decisiones tomadas en el pasado. Estas 166 páginas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo tiene diferentes ejes temáticos. Aquí les contamos el detalle de esto. 166 páginas y 300 artículos conforman el Plan Nacional de Desarrollo. Plantea 5 líneas de trabajo. ¿De dónde salen los recursos? 577 billones de pesos serían financiados por el presupuesto general de la nación y 268 billones por el sistema general de participaciones, es decir, recursos que la nación transfiere a entidades territoriales. Entre las propuestas más relevantes están: bienestar, la entrega de subsidios a población en situación de pobreza y vulnerabilidad derivada de situaciones como riesgos sociales y económicos o por desastres naturales. Educación. El gobierno plantearía la política de Estado de gratuidad en la matrícula para todos los estudiantes de programas de pregrado de las instituciones de educación superior públicas. Transición energética. Sobre la eficiencia energética, el gobierno propone que cada entidad del sector debe implementar un ahorro de consumo de mínimo 15% respecto del consumo del año anterior. Empleo. Otro ítem relevante es el incentivo al empleo, que continuaría con la estrategia del gobierno anterior de brindar un incentivo del salario mínimo por cada trabajador que contrate. Salud.
El aporte a la salud a cargo de los pensionados que devengan entre 2 y 3 salarios mínimos se reduciría del 12% al 10% y empezaría a regir a partir de la vigencia de 2024. Y facultaría al presidente por un tiempo determinado para que pueda modificar las funciones y objetivos de entidades como las superintendencias de Industria y Comercio y de Sociedades. Hace pocos minutos finalizó aquí en el Ministerio de Salud una reunión del presidente Gustavo Petro con la ministra de Salud, la Organización Mundial de la Salud y también la OEPS, que estaban definiendo y trazando esa hoja de ruta que va a tener una reforma también muy importante para el gobierno nacional que se espera sea presentada en los próximos días, y es la reforma a la salud. Precisamente la OMS se refirió a la construcción, el aporte que está haciendo en materia para esta reforma. El llamado de la gente está cambiando. La gente quiere la atención de salud y no únicamente en Colombia, es mundial. La gente es más consciente acerca de sus necesidades y sus expectativas, y los sistemas de salud y los gobiernos deben de cambiar sus prioridades. Nosotros estamos aquí para dar apoyo al ministerio y dentro de la cooperación técnica también suministrar la experticia y el conocimiento, la evidencia. A propósito de la reforma a la salud, 7 exministros y 11 exviceministros radicaron un derecho de petición ante el Ministerio de Salud por la reforma que será radicada en los próximos días en el Congreso. Yuli Pulgarín, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted tiene más información. José, televidentes, muy buenas tardes. Pues según los exfuncionarios que interpusieron este derecho de petición con 15 solicitudes específicas, no pretende oponerse a las propuestas del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que busca garantizarle seguridad y mayor transparencia a los miles de colombianos que, según ellos, estarían preocupados por lo que sería una reestructuración total del sistema de salud con el que actualmente cuenta el país. El grupo multidisciplinario presentó el documento con el objetivo de conocer a fondo la reforma con la que el gobierno pretende reestructurar el sistema de salud en el país, pues aseguran que aún falta claridad y profundización en los tópicos de la reforma. Que el proceso sea participativo, que se entregue el articulado, tercero, y se haga el más amplio debate, que no se asegure desde el gobierno nacional que cualquier proyecto de ley no va a hacer retroceder a la salud en Colombia, sino genere ganancias adicionales. Otros de los puntos incluidos en el derecho de petición es que haya mayor claridad en el proceso de transición del sistema de salud, sostenibilidad financiera y que mientras dure el debate de dicha reforma no se genere un entorno de incertidumbre en el sistema de salud que perjudique a la ciudadanía. Es importante mencionar que este documento ya fue presentado ante el Ministerio de Salud, quien tendrá un plazo de 15 días para poder darle respuesta ante esta solicitud hecha por estos exministros y exviceministros. Por ahora esta es toda la información desde el norte de Bogotá. Carolina, continúa usted con más en estudio. Yuli, muchas gracias por esta información. Y el presidente Gustavo Petro continúa la férrea defensa para que un tramo de la primera línea del metro sea subterránea. Esta vez el mandatario le contestó al expresidente Iván Duque, que afirmó que por el bien de Bogotá no se detenga el metro. A lo que el jefe de Estado contestó, abro comillas, en el COMPES que usted firmó, Iván, decidió prohibir el metro subterráneo y provocó una malversación de fondos que llega hoy a 20 billones de pesos. Voy a levantar su prohibición, pero la mega pérdida de recursos públicos por no construir el metro subterráneo es irreversible. Cierro comillas. Duque le contestó y afirmó que los hechos hablan por sí solos y adjuntó los COMPES. Por errores en la elaboración y no cumplir con los requisitos jurídicos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la acción popular con la que pretendían evitar cambios en la construcción del metro de Bogotá. Sin embargo, el magistrado Felipe Aririo Solarte le dio un plazo de 3 días al accionante, la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, para que haga las correcciones pertinentes y así volver a presentar el recurso judicial. Continúa en aumento la cifra de muertos en Turquía y Siria. El presidente turco decretó el estado de emergencia por los siguientes 3 meses en las zonas más afectadas. John López, usted tiene más detalles. Buenas tardes.
Hola Carolina, buenas tardes. Pues según el último reporte entregado por los organismos de socorro y las autoridades turcas, la cifra de muertos ya llega a 5.261. Con el pasar de las horas, el número de heridos también aumenta, superando las 25.000 personas lesionadas. Las dificultades en las labores de rescate y en la recepción de ayudas obligaron al presidente de Turquía a declarar el estado de emergencia en las 10 regiones más afectadas por el terremoto. En las calles, el ambiente es desolador, el frío y el hambre comienza a agudizar la emergencia. Pero a pesar de esto, las historias de sobrevivientes siguen llenando de esperanza a quienes aún tienen familiares desaparecidos. El llanto de un bebé en medio del frío y la oscuridad alertó a los rescatistas en Siria. Entre los escombros, una recién nacida se convertía en la esperanza de la tragedia. Aún unida por el cordón umbilical a su mamá, que no logró sobrevivir al terremoto, fue rescatada y llevada a un hospital pediátrico. Recibimos a la bebé ayer a las 3 de la tarde con moretones y abrasiones en todo el cuerpo. Estuvo expuesta a un frío intenso. Se calentó al niño y se le dio calcio y una solución de azúcar. Su condición ahora es estable, gracias a Dios. Muchos sobrevivientes gritan pidiendo ayuda bajo los escombros. Ya completan 30 horas atrapados. Este otro niño también logró sobrevivir. Su familia aún está bajo el hierro y el concreto de su vivienda destruida. Debido a las dificultades en las labores de búsqueda y la recepción de ayudas, el presidente de Turquía decretó el estado de emergencia en las 10 regiones más afectadas por el terremoto. Para garantizar que las operaciones de búsqueda y rescate y los trabajos posteriores se lleven a cabo rápidamente, hemos decidido declarar el estado de emergencia con base en el artículo 119 de la Constitución. Centenas de sobrevivientes pasan la noche en refugios improvisados. Con pequeñas fogatas intentan sobrevivir a las bajas temperaturas y a las lluvias que agudizan la emergencia. Un nuevo ataque contra la fuerza pública ocurrió en Cúcuta, norte de Santander. En medio de un patrullaje le dispararon a 2 policías y uno de ellos murió. Anderson Salinas, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía esta información. El patrullero, identificado como Gerson Pérez, recibió disparos con arma de fuego en un hecho sucedido sobre las 11 de la noche del lunes 6 de febrero en el barrio San Fernando del Rodeo, cuando una patrulla de la Policía Nacional realizaba labores de patrullaje y fueron sorprendidos por hombres armados que minutos antes cometieron el hurto de una motocicleta, lo que generaría una persecución. Se presenta un cruce de disparos donde resulta lesionado Gerson Pérez, conductor de la motocicleta de la policía, quien es atendido después de varios procedimientos médicos, fallece en el hospital Erasmo Meós. El otro uniformado que resultó herido se encuentra en atención médica. Asimismo, las autoridades realizan un seguimiento a través de cámaras de seguridad para capturar a los responsables. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. 3 jóvenes de 15 y 17 años fueron arrollados por un camión cuando salían del colegio en Barbosa, Santander. Al parecer, el vehículo se quedó sin frenos. 3 jóvenes de 15 y 17 años perdieron la vida la noche de este lunes tras ser arrollados por un camión. La tragedia ocurrió hacia las 6:10 de la tarde en medio de un fuerte aguacero. Llovió toda la tarde y el pavimento se encontraba liso, húmedo, en la cual al momento de derrapar ocasiona la colisión contra unos estudiantes que se desplazaban ya a sus respectivas viviendas. Las víctimas eran alumnos de 10º grado. Según las autoridades, hay una 4ª víctima que fue remitida a un centro asistencial. De forma, digamos, instantánea o por poco tiempo de ser llevados al centro médico, han perdido sus vidas. Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer las causas de este accidente que conmocionó a la población. Más de 300 hectáreas de 2 municipios en Tolima resultaron afectadas por los fuertes incendios forestales de las últimas horas. Solo en Carmen de Apicalá, las llamas completan más de 24 horas. Jesús Díaz, periodista de Radio Nacional, con los detalles. En los municipios de Carmen de Apicalá y Prado, Tolima, Vereda Los Peligros y La Chica, la directora de gestión de riesgo, Andrea Mallorquín, reportó más de 30 hectáreas de cobertura vegetal afectada por el incendio forestal que se mantiene activo. También estamos a la espera de la articulación de personas en tierra
que aquí nos apoya el Batallón de Prevención y Atención de Desastres, que está en Tolemay. En el lugar, uno de los bomberos sufrió accidente, el cual fue trasladado en un helicóptero del Ejército al Hospital Federico Lleras de Ibagué y necesita sangre AB positivo para su recuperación. Hay bloqueos en la vía nacional Pacífico 3 en el municipio de La Virginia. Cerca de 120 personas que fueron desalojadas piden una reubicación. Este es un informe de Ana María Mesa, periodista de la Radio Nacional. Buenos días. En La Virginia, cerca de 300 personas, integrantes de comunidad indígena y campesinos, integrantes de la Asociación de Campesinos Trabajadores de Caldas, Risaralda y el norte del Valle, protestaron en el sector de ese municipio, en la vía Pacífico 3, entre La Virginia y Viterbo, por los desalojos que se presentaron la semana pasada en 2 predios de nombres Guásimo y El Cairo. Allí la fuerza pública dijo que desmanteló 185 construcciones. Hace 4 días la inspectora de policía vino con el ejército, con el ESMAD y con la policía, desalojaron la gente de allí, les tumbaron sus casitas, no hubo respuesta de nada. Entonces, ¿cuál es ahorita? Necesitan ellos a Socampeje y los indígenas de Caldas que se presente la SAEN, la ANT, una comisión del alto gobierno y venga y les solucione la problemática de ellos. Eso es todo. En el pliego de peticiones que la comunidad indígena y campesina presentó a la Agencia Nacional de Tierra, solicitan la legalización en la tenencia de estos predios. Vamos en directo a la Fiscalía General de la Nación porque el hermano del presidente de la República, Juan Fernando Petro, asistió esta mañana para atender un llamado del ente investigador. ¿Por qué estaba citado y con quién asistió? Juan Carlos Giraldo, buenas tardes. Carolina, televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, Juan Fernando Petro vino al búnker de la Fiscalía para declarar sobre la supuesta existencia de un cartel de personas que cobran $1 millón para colar a narcotraficantes dentro del llamado proceso de paz total. Juan Fernando Petro asistió en compañía de su abogado y aunque está declarando como testigo, aseguró que él podría ser víctima de todo este entramado de corrupción que se ha destapado recientemente. La diligencia duró aproximadamente 40 minutos y cumpliendo precisamente la citación que se le ha hecho a Juan Fernando con el ánimo de esclarecer lo que se ha venido presentando en diferentes medios de comunicación y es allí donde pues el más interesado en esclarecer estos hechos es Juan Fernando, para lo cual digámoslo, la misma Fiscalía nos ha expresado que se constituye también como víctima. 21 minutos, hablemos de deportes. La selección Colombia Sub-20 venció a su similar de Ecuador 1-0 y sigue su marcha triunfal rumbo al Mundial de Indonesia, que se celebrará entre el 20 de mayo y el 11 de junio de 2023. Tenemos para ustedes la crónica de esta victoria colombiana. El equipo logró el objetivo, era sumar 3 puntos para acercarse al Mundial. Lo primero es que había que competir hoy para sacar un resultado que nos acerque cada vez más a nuestro principal objetivo. Ecuador puso en aprietos a Colombia, pero el equipo es consciente de que a veces hay que saber sufrir para conseguir las metas. Que no tenemos dudas de qué quieren hacer, saben para dónde vamos y saben cómo vamos a competir. Todo suma. Cuando el aliento falta en la cancha, la tribuna se convierte en un tanque de oxígeno. Ante situaciones que el equipo no ha logrado descifrar, ese aliento y esa voz de ser solidarios con este equipo, de saber y valorar todo el esfuerzo que hacen para competir y dejar el nombre del país en un mejor lugar. Con un empate contra Brasil, Colombia asegura su tiquete al Mundial y tanta lucha llegará a feliz término. Por su parte, Uruguay y Brasil también ganaron sus partidos en el Sudamericano Sub-20 y aseguraron de esa manera 2 cupos de 4 posibles para jugar el Mundial de la categoría. Tenemos para ustedes los goles. Fabricio Díaz de penal adelantó a Uruguay 1-0 a los 17 minutos. A los 33, Brian Alcócer puso el empate para la Vinotinto. Uruguay 1, Venezuela 1. Al minuto 34, pase atrás y Álvaro Rodríguez, jugador del Real Madrid, adelanta a los charrúas 2-1. Ignacio Sosa pone el 3-1 en 43 minutos. Y a los 77, Álvaro Rodríguez pone números definitivos. Uruguay 4, Venezuela 1 y clasifica al Mundial. A segunda hora, Brasil hizo lo propio. El primer tanto, Giovanni, a los 9 minutos. Y a falta de 10 para terminar el partido, Ronald pone cifras definitivas. Brasil 2, Paraguay 0. Y tanto Uruguay como Brasil con 9 puntos ya están en el Mundial.
Con estos resultados de la tercera jornada, ¿qué les parece si repasamos la tabla de posiciones para que vean cómo quedó? Así que Brasil y Uruguay tienen esos 2 cupos asegurados con 9 unidades. Colombia tiene 6 unidades, pero atención a esto. Paraguay, que tiene 1, Venezuela, que tiene 1 y Ecuador, que tiene 1, aún tienen posibilidades. ¿Por qué? Porque quedan 6 unidades en juego. Así que muy atentos con lo que viene. En la tercera jornada de la Liga Colombiana, Águilas Doradas venció en Río Negro al Deportes Tolima 4-2. Tenemos para ustedes los tantos en un partido que fue muy intenso y muy movido, un primer tiempo. En el minuto 19, Águilas Doradas pega primero con Jesús Rivas y ese remate que veían dentro del aire. Pero 9 minutos después lograría el empate, señores, porque de esa manera, con ese derechazo de Meléndez, se pone el 1-1, pero les dije que había estado muy intenso. Atención, que ahí llega el primero de Caballero en el minuto 35, pero haría otro doblete en el minuto 44 para dejar, antes de irse al descanso, el partido 3-1. Definitivamente muy intenso. En el segundo tiempo lograban intentar una remontada épica, pero no le fue posible al Tolima. Ahí estaba Brian Gil en el minuto 57 poniendo ese descuento, pero el 4-2 lo lograría Pineda sobre el final. Hasta acá la actualidad deportiva. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay becas para estudiar maestrías en España. Acá les contamos cómo se pueden inscribir. En oportunidades de maestrías en España, vaya a la página web.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Maestrías en ENADE Business School. Lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de 21 y menor de 60 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5, contar con mínimo un año de experiencia profesional, entre otros. Tenga presente que el programa tiene 3 modalidades: presencial, semipresencial o virtual. Atentos, la universidad otorgará becas de 80 y 50%. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 2 de junio de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Volvemos al centro de Bogotá porque hace minutos terminó la reunión entre el Gobierno Nacional y la nueva EPS para analizar la reforma a la salud. Luisa Barberi, ¿qué conclusiones hay del encuentro? Adelante nuevamente. Carolina y televidentes, así es, 1 hora y media aproximadamente duró este encuentro en cabeza del presidente Gustavo Petro, que escribió hace pocos minutos en su cuenta de Twitter, reunido con la EPS, nueva EPS, hablando sobre el papel a cumplir por esta entidad en la reforma a la salud. El primer mandatario estuvo acompañado de la jefe de gabinete Laura Sarabia, del ministro del Interior Alfonso Prada, también del ministro de Hacienda. Vemos también que en esta reunión participó la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, para ultimar esos detalles de la reforma a la salud. Pues según Mauricio Liscano, el director del DAPRE, el texto de esa reforma sería radicado la próxima semana en el Congreso de la República en sesiones extras. No, hicimos una reunión con la Junta Directiva de la nueva EPS. Simplemente lo que hicimos fue socializar la reforma, la socializó la ministra, estuvo el presidente y varios miembros del gabinete. La nueva EPS va a ser fundamental en esta transición de la reforma. Y estuvimos discutiendo algunos temas que van a ser incluidos en el proyecto de ley que se va a presentar prontamente al Congreso de la República. A las 10 de la noche por la pantalla de Señal Colombia llega la película Descubriendo el País del Nunca Jamás. La historia es basada en la vida del escritor James Barrie, autor de Peter Pan, y pues muestra el proceso que dio lugar a su gran creación literaria. La producción fue ganadora del Oscar a Mejor Banda Sonora y recibió 7 nominaciones en los galardones de la Academia. En Bogotá se estrenó la obra Ese chivo es puro cuento, un clásico relato de tradición oral chileno, puesta en escena que es recreada por 2 titiriteros, quienes van contando la historia de varios animales que intentan recuperar su espacio en una finca de manera infructuosa. La obra la puede disfrutar en el Teatro Libélula Dorada. ¿Muy mala fe? ¡Ajá! ¡Chivo miserable!
señora Susana. Y así terminamos nuestra emisión del mediodía. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Somos el noticiero de todos. Recuerden que estamos a través de todas las redes sociales, Instagram, Twitter y también YouTube como @RTVC Noticias. Feliz tarde. RTVC Noticias del Mediodía. Variación de precios de alimentos en las centrales mayoristas del país durante la semana anterior. Pimentón. En la semana del 28 de enero al 3 de febrero, el precio promedio subió en 32 de los 43 mercados mayoristas donde se vendió este producto. El motivo, menor disponibilidad desde Antioquia y norte de Santander. En Barranquilla, pasó de 2.861 a 3.685 pesos, subió 824 pesos, 28%. En Villavicencio, pasó de 4.306 a 5.660 pesos, subió 1.354 pesos, 31%. Aguacate papelillo, bajó en 25 de los